Hola, es un placer de nueva cuenta el estar con ustedes a través de este nuevo episodio de nuestro podcast Removiendo el Avispero. Me presento, mi nombre es Alejandro Carrillo y de nueva cuenta les saludo desde la ciudad de la Cantera Rosa, la señorial Morelia, cuna de don José María Morelos y Pavón, héroe independentista y edificador de la nación que hemos heredado. La capacidad militar de este héroe nacional, por el cual lleva su nombre Morelia desde 1828, era tal que se dice que alguna vez Napoleón Bonaparte dijo: «Denme 2 Morelos y conquisto el mundo». Bueno, pues desde esta ciudad los saludo. En este tercer episodio de Removiendo el Avispero toca un tema controvertido. Algunos los ven en la debacle de su sistema, otros los ven como la única vía posible para acceder a los puestos de elección. Otros piensan de ellos como un negocio fructífero, y los muy pocos reconocen su trascendencia e incluso hasta su necesidad. Hablo de los partidos políticos, y en este tercer episodio abordaremos parte de la razón e importancia de estos. Pero como lo dijimos en un primer momento, esto sucederá, claro, después del memorioso de la semana. Queridos amigos, reitero que me da mucho gusto volver a estar con ustedes a través de este micrófono. Aquí comenzamos. En nuestro memorioso de la semana. El viernes 10 de junio, la inflación en los Estados Unidos logra un incremento histórico, llevando los precios a un 8.6% de incremento promedio, situación que no es propia de los estadounidenses. En México, el promedio es en este 2022 de 7.58% de incremento en los precios de bienes y servicios, sin mencionar Argentina, que está en un 60% de incremento. El domingo 12 de junio se genera el primer mitin político rumbo al proceso electoral del 2024 en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, por los morenistas y sus posibles candidatos presidenciales, donde llaman al famoso principio de la unidad partidaria. Ellos, claro, no dijeron que era un mitin, porque estarían haciendo actos anticipados de campaña, aunque así lo definió Ricardo Monreal, un senador que busca ser candidato por el mismo partido, pero que no fue invitado. Ahí está la unidad. El lunes 13 de junio y el martes 14 se definieron los últimos boletos para el Mundial de Qatar. Australia y Costa Rica lograron salir vencedores en los juegos de repechaje y se suman a la lista que estará en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. El 15 de junio se formó el huracán Blas en el Pacífico de nuestro país. Su paso está generando lluvias importantes en Guerrero y Michoacán, así como la movilización de protección civil a las zonas afectadas. En Estados Unidos, el mismo miércoles, el presidente Biden instó al Congreso a acelerar las reformas orientadas a darles la ciudadanía a los Dreamers. Sí, ese mismo programa que había cancelado Donald Trump y que eliminaba las posibilidades a los niños inmigrantes ilegales a adquirir su ciudadanía. Esto fue algo que aconteció durante la semana. Mantengamos en mente estos temas por un tiempo más. ¿Recuerdas la vez en que entraste a la escuela, sea el nivel que fuera, y lo primero que hiciste al entrar a tu salón fue buscar a quienes conocías para sentarte junto a ellos? Es decir, si entrabas a la secundaria, lo primero que buscabas en tu salón era a aquellos compañeros que vinieran de tu salón de la primaria. Luego, conforme pasó el tiempo, quizás se segregaron y encontraron otros grupos de amistad con los que tenían ciertas afinidades o gustos. Bueno, justo así fue como iniciaron los partidos políticos. Y no es ninguna ocurrencia. Seguramente has escuchado hablar de la izquierda y la derecha. Bueno, el título con el que se autodefinen algunos políticos o algunas políticas públicas proviene de los asientos de un auditorio en la Asamblea Constituyente Francesa de 1789. Por parte de quienes querían mantener la monarquía, se sentaron del lado derecho por la afinidad a esa idea,
y quienes pensaban en una república liberal se sentaron del lado izquierdo, por la misma afinidad. Así lo explica el politólogo francés especialista en el sistema de partidos Maurice Duvergier en su obra Los partidos políticos. Para hablar de México, actualmente tenemos registrados 7 partidos nacionales. En orden de registro tenemos al PAN, al PRI, al PRD, al PT, al Partido Verde, a Movimiento Ciudadano y a Morena. Estos partidos, según nuestras leyes, pueden participar en las elecciones federales y en las de cada entidad para elegir a las distintas autoridades gubernamentales. Es mediante estos partidos que los ciudadanos pueden acceder a los cargos de elección pública. Quiero hacer aquí un paréntesis. Esta no es la única manera. En 2015, después de una reforma político-electoral, se dio la apertura para que pudiesen existir candidaturas independientes, sin partidos políticos. De ahí que ciudadanos sin partido fueron elegidos por primera vez en algunos estados. Los casos más sonados fueron Jaime Rodríguez el Bronco, gobernador en Nuevo León, Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, y Pedro Kumamoto, diputado local en Jalisco. Pero bueno, hoy hablamos de partidos, y en esencia estos fueron creados con la perspectiva de definir el enlace que lleva al ciudadano al puesto público. Estos partidos políticos tienen que tener 3 documentos básicos. Una declaración de principios que define los valores del partido y sus miembros. Este es uno de los documentos más importantes porque hace justamente que quienes integren a este partido reconozcan en ellos esos principios e ideales. Es decir, que si el partido respeta la vida en cualquier forma de expresión, no podría ser parte de este partido alguien que guste de la tauromaquia o que crea en el derecho al aborto. Otro documento son los estatutos, que básicamente son sus normas de operación, su reglamento interno. En él se define la estructura partidista, sus directivos, sus carteras y su vinculación entre los sectores que lo integran. Y por último, un plan de acción. Este plan de acción consiste en trazar el camino que a través de sus principios creen oportuno para el país, siendo partido o siendo gobierno. Estos documentos permiten eliminar las ocurrencias. La declaración de principios define al partido, los estatutos lo estructuran y marcan sus reglas, y el plan de acción los pone a trabajar. Sin estos documentos no hay partido, así que sí, los partidos nacionales que enunciamos al principio deben sí o sí contar con ellos, y ahí están, en cada página oficial de cada partido. La historia moderna de nuestro país y del sistema de partidos, más allá de los liberales y conservadores del siglo XIX que quieren acuñar en la presidencia de la República, consiste en 4 grandes momentos y 4 partidos políticos. En 1909, el Partido Nacional Antirreeleccionista de Gustavo Madero, que después se convertiría en el PAN, vio la luz y la posibilidad de ser el partido que quitara del poder a Porfirio Díaz. Sus ideales eran la libertad democrática, situación que no le gustó al gobierno dictatorial. Este partido y su auge, que por obvias razones no participó en ningunos comicios, fueron base para la Revolución Mexicana. En 1934, desde el poder federal, nace el Partido Nacional Revolucionario, que diera vida al PRI posteriormente. Su valor fue aglomerar todos los frentes revolucionarios que no permitían una estabilidad nacional. Con este partido se consumó la pacificación de la entrega y recepción del poder sin violencia y con el respaldo de las grandes corporaciones nacionales, desde el sector agrario hasta el área de todos los trabajadores. Gracias a esa pacificación se constituyeron los cimientos institucionales que propiciaron el desarrollo de México. Un partido único, un partido poderoso, que le otorgó vigencia por 70 años y con el cual se le dio, gracias a Vargas Llosa, el título de la dictadura perfecta. En 1988 surge el Frente Democrático Nacional, liderado por Cuauhtémoc Cárdenas, quien diera vida al PRD,
y con el cual surgió una necesidad de aperturar democráticamente al país. En ese año, el escándalo de la caída del sistema, que proclamó posteriormente a Salinas de Gortari como presidente, definió el nacimiento del Instituto Federal Electoral, con el cual se empezaron a generar reglas democráticas que promovían la participación y defendían a cualquier oposición, que finalmente constituyera el primer cambio de partido en el poder en el año 2000 con Vicente Fox. Y el último gran cambio ocurrió en el año 2018. La llegada al poder de un partido ampliamente opositor a las medidas gubernamentales anteriores. Esta se puede definir como el fruto de la madurez democrática de México, un partido liderado por el principal crítico de los gobiernos anteriores ocupa ahora la presidencia de la República. En resumen, la transición política histórica de nuestro país ha tenido relación con la creación y permanencia del sistema de partidos y de las reglas que permiten poner en disputa los espacios de poder público. Las ideas respecto a qué debemos hacer como pueblo, cómo se debe gastar el recurso público, hacia qué estadio pretendemos llevar el futuro de nuestro país, qué sociedad pretendemos moldear a partir de las leyes, qué instituciones siguen siendo viables, cuáles ocupan modificarse y cuáles habría que eliminar, son algunas pretensiones que originan la unión de ciudadanos que terminan coincidiendo para dar origen a un partido político. Lamentablemente, esta forma profunda de lo que es un partido político, un grupo de personas libres que coinciden en ideales y pretenden llevarlos a la práctica desde el gobierno, ha sido desvirtuada. Los partidos políticos se han capitalizado como una simple plataforma electoral. Esa es la razón de por qué hay priistas en Morena, por qué hay panistas en el PRD, porque hay candidatos que tan solo unos meses antes de serlo estaban en las filas de otro partido. Los ideales ya dejan de ser colectivos para pasar a ser la esencia del individuo. Quienes dirigen a Morena, por ejemplo, basan todos sus principios y su propuesta en Andrés. Ese no es un proyecto de nación, puede ser el proyecto de un hombre, pero tengamos mucho cuidado con eso. Por más que hagamos cuentas, un hombre no es igual a 120 millones de mexicanos. El PRI, a través de su dirigente, quiere basar su propuesta en su experiencia revolucionaria e institucional. Y no entienden que eso ya es algo que pertenece a los mexicanos. Ese es nuestro legado, no pertenece a un partido. Y lo peor es que quiere glorificarse con un público que no vivió ni entiende esa época. De ahí la necesidad de reformarse y de volver a echar vistazo a los principios e ideales partidistas, para que entonces sí vuelvan a coincidir con el México de ahora y con el futuro que se avisora. Un ejemplo de cómo se ha degradado a los partidos hasta convertirlos en meros trampolines políticos es el Partido Verde Ecologista de México, un partido que según sus principios defiende a capa y espada la vida. Bueno, pues este partido terminó proponiendo la pena de muerte a secuestradores. Tal vez es llamativo y hace mucho ruido, pero no sé si se alcanza a ver la incongruencia. Un partido que defiende la vida propone pena de muerte. Hay que volver a reivindicar la razón de los partidos políticos. Estos están fundamentados en los ideales que ya planteamos desde el principio, con los cuales podemos evaluar el desempeño y entonces sí generar la exigencia. Si no, el resultado que buscan los que dirigen estos institutos políticos se seguirá cumpliendo a cabalidad, que es buscar que el electorado solo se fije en el ciudadano que estos proponen, a tal grado que, como en el fútbol, buscan fichar a alguien que ya tenga un reconocimiento popular. Y si no, solo veamos el caso de Cuauhtémoc Blanco, o a tantos actores y actrices inmiscuidos en la política, sin saber qué ideal perseguir, sin ser parte siquiera de alguna militancia. El resultado de estos son políticas deficientes, negocios fructíferos, gobiernos decadentes y sobre todo sociedades desprotegidas.
Este episodio pretende afirmar que no existe partido político bueno o malo. Las instituciones no tienen una categoría moral, al contrario, cumplen funciones. Y todos, los partidos, mientras estén constituidos por ciudadanos libres que tienen en común una agenda ideológica, abonan a la construcción del patrimonio político de México y de cualquier nación democrática. A todo esto, cabe destacar que nos encontramos en una crisis partidaria. Estos se encuentran en un nivel de credibilidad muy bajo, y es porque quienes los han dirigido lo han ganado a pulso. Y la razón es que no hay ideales que rebasen a los personajes. Pongo como ejemplo esto. Si eres priista y crees que lo eres por la cantaleta de que el PRI generó las instituciones, o porque tus padres lo eran, entonces no eres priista, solo eres alguien que vota por ellos. Pero eso al final no te permitirá exigirles nada. Si eres morenista, porque es el partido del presidente Andrés Manuel, entonces no estás muy alejado de quienes votaron por Peña Nieto porque era guapo. Finalmente la única exigencia que podrías tener es que a Andrés Manuel no se le ocurra cambiarse de nombre o de partido. Si empezamos a entender a los partidos políticos como su razón de ser, entonces comprenderemos el por qué las coaliciones a veces denotan impertinencia e incongruencia y demuestran que su único propósito es arrebatar o mantener el poder, sin agenda política, sin ideales, simplemente ocupar el poder. Lo mismo se diría del partido político que tiene en sus principios la austeridad republicana, y lo primero que hace es pagar millones de pesos por la cancelación anticipada de los contratos para la construcción del que iba a ser el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Quieres pertenecer a un partido político? Revisa su declaración de principios y ve si te sientes identificado con ellos. Sé un político con ideales. Exige a los integrantes de tu partido se ciñen a los lineamientos y principios que lo constituyen. Si no, solo serás más de lo que se está criticando. Sobre este tema es todo. La mejor reflexión la dejo a ustedes. Como siempre, les deseo un excelente fin de semana. Mi nombre es Alejandro Carrillo. Fue un gusto haber estado contigo. Te invito a seguir el Facebook de este podcast. Ahí encontrarás la columna que escribo semanalmente. Esto fue Removiendo el Avispero, en este episodio llamado Hablemos de Partidos Políticos.